GEPAC, como sabéis, somos Grupo Español de Pacientes con Cáncer y damos visibilidad, atendemos, somos la voz del paciente con cáncer a nivel global, y esto quiere decir que tenemos que ser capaces de representar y también de atender las necesidades de cada uno de esos tipos de cáncer, y no solamente del paciente, sino de los familiares. En el caso concreto del melanoma, observábamos que al menos hasta este año no contábamos con una asociación integrada dentro de GEPAC, y también había una carencia a nivel nacional de una asociación que representase a los pacientes de melanoma y cáncer de piel, porque hablamos mucho de melanoma, pero hay otros tipos de cáncer de piel que también englobamos allí, y entendimos que la necesidad estaba en la calle y que teníamos que dar respuesta a esta necesidad. Trabajamos por mejorar todo el sistema sanitario en cuanto a melanoma. Cuando hablamos de melanoma, quizá estamos como estábamos hace 20 años en cáncer de mama, y no podemos permitirnos 20 años para llegar a lo que estamos hoy en día en cáncer de mama, y quiero decir con esto la mejora en esa ruta diagnóstica que hoy en día se hace de una manera bastante rápida, el acceso a los tratamientos innovadores, donde la investigación conectada con la clínica está en primera línea, donde son bastante claras las directrices en cuanto a tratamientos, cirugías, tratamientos neoadyuvantes, adyuvantes. Tenemos que avanzar en ese sentido también en melanoma. Al poner en marcha la división, queremos trabajar en 4 direcciones. Una es, por supuesto, todo lo que significa prevención, concienciación, mensaje a la comunidad, socialmente hablando, para generar conciencia sobre el riesgo del melanoma, y también dar a conocer qué factores de prevención podemos poner en marcha, porque melanoma y cáncer de piel es una de las áreas donde la población tiene mucho que hacer. Pero también dar información, educar al paciente que tiene interés por aprender de esta patología o que incluso ya la tiene diagnosticada y que se encuentra desprovisto de esa información, y que tenga un lugar donde encontrar esos recursos de manera segmentada, específica para ellos. Cada vez que generamos una división en el marco de GEPAC, intentamos integrar los mismos servicios que brindamos a través de todo el marco del Grupo Español de Pacientes de Cáncer, y esto implica atención directa de trabajador social, atención psico-oncológica, no solamente para el paciente, sino para los familiares, y ahí englobamos desde aceptación de la enfermedad, gestión de las emociones y de los cambios psicológicos que acompañan la enfermedad, gestión del duelo cuando hay que llegar a ello, también es importante. Trabajamos también con rehabilitación física para aquellos cambios y manejo de efectos secundarios y efectos tardíos. Tenemos un área de asesoría legal y jurídica para dar respuesta también a las necesidades e inquietudes en el marco de pérdida de puesto de trabajo, de gestión de incapacidades, y también poder sacar en marcha áreas de investigación social, ¿no? Son muchísimos luego a nivel detalle específico los servicios que damos cada día. Educación, 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 ¿no? Es muy importante aprender a gestionar ese cambio y todo lo que ese cambio sucede ante un diagnóstico de cáncer. El psicooncólogo debe dar las herramientas, debe generar las herramientas emocionales y permitir que el paciente desarrolle esas competencias emocionales también para aprender a convivir con la enfermedad, y en el caso de largos supervivientes también aprender a gestionar todos esos efectos tardíos, ¿no? Se trata de normalizar la enfermedad, se trata de normalizar tu vida también y la calidad de vida, y no podemos hablar de calidad de vida si dejamos por fuera áreas como atención psicológica, como nutrición, como rehabilitación física. Es sumamente importante el apoyo psicológico, no está desde nuestro punto de vista suficientemente englobado dentro de los tratamientos a nivel de sistema de salud. Probablemente en el futuro lo esté, ¿no? Es una necesidad que ha venido de la mano de ganar terreno al cáncer y poder generar supervivencia, sobre todo larga supervivencia. Todo lo que significa educación, desde conocimiento de la enfermedad. Si un paciente tiene este diagnóstico, es importante que conozca cómo es el diagnóstico para que pueda ir entendiendo los cambios que se producen y entendiendo las pruebas que se realizan, que conozca ese proceso, que conozca qué tipos de tratamientos hay, qué cambios suponen para el organismo esos tratamientos,
y qué esperanza nos dan esos tratamientos en cuanto a resultado, en cuanto a supervivencia, en cuanto a efectos tardíos. Es importante, si por ejemplo tenemos una pérdida de un puesto de trabajo, poder dar atención jurídica y gestionar el área que implica, pues, o bien poderte incorporar a ese puesto de trabajo, o gestionar una incapacidad, o gestionar una baja, o extender esa baja. Entonces, todos estos servicios o todo ese tipo de acciones se gestionan a través de los servicios directos. Y esto se hace no solamente en melanoma, que es lo que nos ocupa hoy, sino en cada una de las áreas. Aquellos pacientes que están sometidos a tratamiento o que ya han finalizado tratamientos, también mediante el Departamento de Rehabilitación ayudamos a gestionar los efectos secundarios, tanto durante como después del tratamiento. Si hay cirugías, y esas cirugías ocasionan unos efectos también en el organismo de desequilibrios biomecánicos, también pueden ser abordados desde el Departamento de Rehabilitación Física. El melanoma y el cáncer de piel, ¿no? Podríamos decir, funciona podríamos clasificar en dos grandes grupos: extensión vertical, donde hablamos de cómo va cubriendo a nivel epidermis, y luego hay una línea vertical donde empezamos a profundizar en cuanto a capas. Los dos grandes grupos, melanoma, cáncer de piel. Melanoma representa aproximadamente el 5% de los diagnósticos. En España estamos actualmente, creo que alrededor de los 5.000 diagnósticos años, una cifra que ha aumentado mucho y donde además hay más incidencia en las mujeres, un poquito por encima de los hombres. Estamos en 57% de afectación de sexo femenino, con un pico en la edad de 55 años aproximadamente, ¿no? Entonces, los de extensión superficial suponen aproximadamente el 60% de los casos, y el resto suponen la extensión vertical. Lo que ocurre es que dentro de esa extensión vertical tienes, por ejemplo, el melanoma nodular, que tiene un avance bastante más agresivo. Estás hablando de capas profundas, donde el pronóstico es un poco peor, ¿no? Luego tenemos los tipos de cáncer de piel, que también tenemos allí una clasificación. No merece la pena entrar en detalle profundo de cada uno de ellos, porque aquí podríamos extendernos todo el día, pero es importante saber que diferenciamos esos dos grandes grupos. La piel es el órgano más grande que tenemos, o sea, todo es piel. Y por eso estamos tan expuestos, y por eso tenemos que hacer una lucha muy grande en cuanto a prevención. Mucho del riesgo de melanoma y cáncer de piel viene directamente relacionado con la exposición solar, y seguimos no teniendo suficiente conciencia a la prevención en cuanto a la exposición solar, ¿no? Y sobre todo en un país como España, donde tenemos un clima y unas playas y un sector turístico que apoya mucho, ¿no?, la exposición al sol. Hay una pequeña parte de los diagnósticos que tienen relación con mutaciones genéticas, ¿no? En el caso de melanoma tenemos identificados dos grupos de genes, o dos genes que están integrados en los cromosomas 8 y 14, si no me equivoco. ¿Y cuál es la importancia de determinar eso? Bueno, si conocemos historia familiar y podemos tener perfiles genómicos, pues nos permiten anticiparnos, generar un diagnóstico precoz quizá, pero también nos permiten generar terapias diana, este tipo de terapias dirigidas que han cambiado totalmente el panorama en cuanto al cáncer. Eso en cuanto a la parte genética, bueno, prevención, porque puedes anticipar un diagnóstico, pero realmente no es algo que controlas. ¿Qué podemos controlar? Controlamos la exposición solar. Exposición a radiación, vamos a ser más precisos. La exposición solar es radiación, pero hay muchas otras formas de radiación. Hablamos de cabinas solares. Las cabinas solares que se promocionan como muy seguras son radiaciones. Hemos relacionado, en los últimos años, hemos relacionado el estar bronceados, por decirlo de alguna manera, con un perfil como sano, ¿no? O sea, nos vemos bien cuando estamos bronceados. No, nos vemos bien, no. Son radiaciones en nuestra piel, estás aumentando el riesgo. Entonces, además la piel tiene memoria. Y lo que hemos recibido de radiación a nivel solar, cabinas e incluso otros tipos de radiación durante los primeros años de nuestra vida tiene un impacto muy grande en lo que va a ocurrir después. Todo el sol que yo recibí cuando era pequeña está allí, y esa memoria está en mi piel.
y eso puede tener un impacto a largo plazo. Entonces, prevención, ser cuidadosos con esa exposición. No quiere decir que no podemos tomar sol. Además, el sol es una gran fuente para la vitamina D y lo sabemos y lo promocionamos, porque también es importante en la prevención del cáncer esa vitamina D. Pero todo en su justa medida, hay que tener un equilibrio, no nos podemos exponer al sol como lagartija, porque nuestra piel no es nuestra piel no está preparada para ese nivel de exposición, ¿no? Sin ningún tipo de control. Luego, si somos propensos, las pieles blancas son más riesgo que las pieles oscuras, entonces lo que es la raza blanca tiene una incidencia mayor. Personas de piel además muy clara, ojos claros, pelirrojos, rubios, son factores de riesgo también porque hay más diagnósticos en este tipo de población que en la raza morena, raza negra. Tienen una piel que soporta muchísimo mejor la radiación. Si sabemos todo esto y además somos un tipo de piel que expone lunares o manchas, hay que cuidar esas manchas porque hay unos determinados factores histológicos, ¿no? y de la característica de la mancha. Por ejemplo, se suele clasificar en A, B, C y D y luego hay otros factores, entonces donde se mira la simetría de esa mancha, si es perfectamente redonda o si ya es de perfiles un poquito más desordenados, el color si cambia de color, si hay mutación, si los diámetros son mayores a 6 milímetros, por ejemplo, y si tienen esa especie de volumen sobre la piel, ¿no? No es una mancha lisa como puede ser una peca, sino que es una mancha ya de estas que tiene cierta textura, ¿no? Vamos a decir. Y luego, como no, la edad también, como he dicho, según lo que nos muestran las estadísticas, la edad de diagnóstico está alrededor de los 55, 57 años, según la fuente que consultas, cambia un poco. El grosor de ese volumen del que he hablado es importante, hay manchas que ya degeneran tanto que incluso pueden tener pequeñas hemorragias, hay que valorar los antecedentes familiares también y yo creo que son los grandes grupos, ¿no? de prevención que podemos tener. Entonces, si tenemos esas manchas, observarlas, ser cuidadosos con una consulta dermatológica con cierta frecuencia, según lo que sea tu piel. Yo soy consciente de que todas las características de mi fenotipo aportan un riesgo. Entonces tengo que ser como quien va a su screening de otro tipo de enfermedad, pues yo debo asistir al dermatólogo aunque sea una vez al año y que valore y que si ocurre algo y se detecta a tiempo, es que en el melanoma como no estamos tan desarrollados. Sí es cierto que tenemos muchas moléculas que se están identificando, tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos terapias diana, se está avanzando mucho en inmunología. Inmunología va a ser la respuesta probablemente al melanoma y no solamente eso, sino incluso la secuenciación de todos estos tratamientos. Ahí es donde va a estar la respuesta realmente del melanoma. Pero dentro de ese perfil yo tengo que poner mi parte, ¿no? Y mi parte es facilitar ese diagnóstico precoz, porque muchas veces con una pequeña cirugía ya está, fuera. Y bueno, sé que existe un riesgo, pero yo voy poniendo mi parte. Tengo que ser proactivo con mi salud también. Somos responsables de nuestra salud. Y esa es responsabilidad también de las asociaciones de pacientes. Crear conciencia en ese sentido. No es solo sobre la enfermedad, es sobre la prevención. De hecho, nuestras campañas, este año, por ejemplo, cuando lanzamos la división de melanoma y cáncer de piel, en ocasión del Día Mundial del Melanoma, que era el 13 de junio, pues la campaña va en torno también a esa operación bikini, tiene también una prevención. No nos expongamos tanto porque tiene un riesgo, ¿no? Hay que profundizar en la investigación, sobre todo la investigación conectada con la clínica. Realmente ver desde el aspecto clínico qué es lo que necesitamos investigar más. Te hablé de la inmunología. Actualmente se están aplicando o se está investigando mucho el área de la inmunología conectada con la oncología para intentar que sea el propio sistema inmunológico el que consigamos activar y que tenga también un impacto. Hay que identificar perfiles genómicos, si es posible, como ha sucedido en otros tipos de cáncer, que nos permitan desarrollar terapias diana, que nos permitan establecer de manera más precisa esos grupos de riesgo
y que podamos establecer un screening sobre esos tipos de riesgo, que mejoremos el patient flow dentro de lo que es el diagnóstico, ¿no? Que estén muy claros los pasos a dar para el diagnóstico y que ese diagnóstico se produzca de igual manera, estés en Madrid, estés en Barcelona, estés en el País Vasco o estés en Yecla. Que la equidad esté presente en nuestro sistema sanitario, tanto en investigación como en ruta diagnóstico. Cuanto más rápido tienes una etiqueta para la enfermedad, es así, más rápido puedes aplicar un tratamiento. Y hoy en día en cáncer la apuesta es por el tratamiento personalizado. Para poder diseñar un tratamiento personalizado necesitamos esas etiquetas, y esas etiquetas dependen de un diagnóstico. Por ejemplo, en melanoma, en cáncer de piel, ha sido un gran paso. Leía en estos días una noticia que decía: vivimos un momento dulce en el melanoma porque se están empezando a hacer diagnósticos a través de microscopios confocales, láser, que permiten hacer diagnósticos sin biopsia. A lo mejor no podemos tener un microscopio confocal en cada centro, pero ojo, es que estamos ahorrándonos una biopsia. Entonces, riesgo-beneficio, coste-beneficio, exposición del paciente, no es lo mismo algo que yo puedo valorar en un microscopio confocal que tener que hacer una biopsia, es una pequeña intervención, ¿no? ¿Y qué nos da ese tipo de investigación o de diagnóstico, tanto si es la biopsia como si es el microscopio? Nos permite una precisión histológica en la información que tenemos, y eso lo que nos va a permitir es un tratamiento personalizado. Cuanto más personalizado es el tratamiento para un tipo de diagnóstico en concreto, seguramente mayor resultado vamos a tener, tanto en términos de probabilidad de cura, si la hay, como en términos de supervivencia, larga supervivencia. Los tratamientos actualmente, ya tenemos terapias diana en el mercado, ya tenemos anticuerpos monoclonales en el mercado, tenemos anticuerpos que trabajan, por ejemplo, con mutaciones del gen BRAF, bueno, es un gen. Pero lo importante de esto es el concepto de terapia diana, terapia dirigida. ¿Cuál es la diferencia de una terapia dirigida? Es una terapia que ataca directamente la célula tumoral, la célula cancerígena. Entonces los niveles de toxicidad se reducen, pero sobre todo la precisión de la célula a la que estamos realmente tratando es mayor, es más alta. Las respuestas generalmente son mejores en términos de supervivencia global, pero también supervivencia libre de enfermedad si hemos tenido un diagnóstico temprano. Entonces, todos estos nuevos desarrollos, y antes te hablaba también no solamente de los anticuerpos monoclonales, tenemos inhibidores de la tirosina quinasa, tenemos, bueno, varias áreas de tratamiento, incluso la combinación de todos ellos, ¿no? O sea, no es lo mismo, a veces combinar dos tipos de estos tratamientos te permite un resultado mejor y mayor en el tiempo que uno de ellos de manera independiente, o la secuenciación, o sea, primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento. Ensayos clínicos, hay que apoyar los ensayos clínicos, facilitar a los pacientes el acceso a los ensayos clínicos porque son los que nos permiten los desarrollos, son los que nos permiten avanzar en innovación, en desarrollo de medicamentos, y tratar de que esos medicamentos luego se aprueben de una manera más ágil, más rápida. Una vez que un medicamento se aprueba, por ejemplo, en la Agencia Europea del Medicamento, debería ser prácticamente automático, ¿no? La aprobación en el resto de países, sin embargo, no es así. Sin embargo, luego cada país tiene su proceso, hay países donde se retrasa 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de las barreras internas y de los protocolos internos. Pero los ensayos clínicos son los que nos permiten avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que facilitar el acceso, pero también informar y también pedir a quienes son responsables de la investigación que realmente esa investigación esté conectada con las necesidades tanto clínicas como del paciente, que la perspectiva del paciente esté incorporada desde el momento del diseño de la investigación, porque nadie mejor que el paciente sabe lo que realmente necesita. A veces lo que pedimos es menor toxicidad,
A veces lo que es necesario en determinados casos, como el melanoma, es mayor supervivencia. A veces podemos necesitar cosas diferentes, ¿no? Y todas las perspectivas son importantes porque son las que nos permiten equilibrar y las que nos permiten que todos nos sintamos parte. El paciente tiene que ser el eje de las decisiones, de la toma de decisiones en materia sanitaria, pero de una manera muy profesional. Por eso las asociaciones de pacientes, por eso las personas que trabajamos en este entorno de una manera profesional, comprendiendo lo que son luego esos grandes clústeres que son prevención, investigación, la educación del paciente, que sepa a qué se expone cuando se integra en un ensayo clínico, cuál es su aportación a los desarrollos, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que trabajar todos de la mano. El paciente se enfrenta a un nuevo reto que es ser parte de la toma de decisiones también. Un paciente formado es un paciente que conversa y que dialoga con los profesionales sanitarios. No es un paciente que recibe directrices y las pone en marcha sin más. Es importante que las comprenda, que las entienda y que sea parte de esas decisiones. Eso le da una sensación de control, pero además le da una proactividad diferente, ¿no? Cuando hablábamos de empoderar al paciente para que uno tiene que ser responsable de su salud, hablábamos antes también, y ser responsable de tu salud también es ser responsable sabiendo lo que te está pasando, conociendo lo que te está pasando, conociendo de tratamientos, porque también eso te permite identificar y preguntar correctamente al área médica, te permite identificar barreras de acceso, te permite conocer qué agentes dentro del sistema te pueden ayudar a resolver problemas, te permite acceder a una segunda opinión médica. Eso es correcto, eso está bien. Entonces el paciente tiene que ser responsable, arte y parte en ese sentido. Y luego, como no, en prevención, porque siempre hay un área de prevención, a lo mejor ya no en la enfermedad que tienes, o sí para una recidiva, pero en otras también, porque hay muchos efectos tardíos, cardiotoxicidad, puedes tener problemas cardiovasculares, puedes tener problemas físicos y resolverlos muchas veces obliga a que el paciente sea activo y tenga una adherencia, no solamente al tratamiento, sino que tenga una adherencia a esas otras terapias complementarias que le permiten evolucionar. ¿A qué se enfrenta el sistema sanitario? Tenemos un paciente formado hoy en día. Y eso es importante, pero no nos deben ver al paciente formado ni a las organizaciones de pacientes como un enemigo, porque muchas veces criticamos, pero criticamos porque queremos exponer lo que creemos que se puede cambiar y que se puede mejorar. En ningún caso debe verse como un enfrentamiento, todo lo contrario, tiene que verse como la oportunidad de trabajar juntos y de cooperar por dar respuestas. Tu perspectiva desde la administración es diferente a mi perspectiva como usuario del sistema de salud. Y a lo mejor no eres capaz de ver los problemas que tenemos, dónde invertimos y dónde realmente necesitamos los recursos, ¿no? Como cuando hablamos de nuestro sistema preparado para agudos, atendiendo crónicos, pues igual, ¿no? Dónde invertimos y dónde realmente deberíamos invertir más recursos. Cómo apoyar a ese profesional sanitario, que los tenemos muy buenos en España. Hay que darles las herramientas para que pongan en marcha toda su experiencia, todo su conocimiento y que estén preocupados por lo que tienen que estar preocupados, que es cómo tratar, cómo diagnosticar y cómo definir esa personalización del tratamiento y que tengan la oportunidad de dar respuesta también a otras áreas en esa relación médico-paciente. Si yo condeno a un oncólogo a estar peleando administrativamente el acceso a un tratamiento, estoy desviándolos de lo que es su trabajo, ¿no? El paciente formado puede participar de eso porque sabe a quién dirigirse, sabe qué tipo de organismos, asociaciones de pacientes o la que sean, le pueden ayudar a dar respuesta a esos problemas o a esas necesidades. Y yo creo que tenemos que entender que tenemos que trabajar de la mano y que el sentido es la cooperación, no el enfrentamiento. Yo creo que es muy importante, bueno, nosotros participamos, estamos integrados dentro del Foro Español de Pacientes, y siempre que surgen esta serie de pactos, por supuesto que estamos allí. Creo que es importante porque lo que has dicho, ¿no? Se ha firmado un pacto con médicos, se ha firmado un pacto con enfermeras,
Simplemente desde el momento que se ha puesto sobre la mesa que era necesario también firmar un pacto con los pacientes, yo creo que ya es un gran paso, porque es reconocer que somos parte de ese sistema sanitario y que tenemos voz dentro de ese sistema sanitario. Yo creo que es un gran avance, creo que es necesario, era un paso necesario, y ahora lo importante es que esos pactos realmente permitan generar cambios, todos, tanto los profesionales como los de enfermería, como los de pacientes, como todos los que vienen detrás, ¿no? Lo importante no es la firma, no es la redacción de un documento, no es el acto protocolar, es muy bonito, pero lo importante es lo que va a salir de allí, esas mesas de trabajo, ese cambio que tenemos que producir a partir de esos pactos, donde cada uno tiene que hacer su parte. Estar al día y permitir al paciente estar al día en información, ser una plataforma educativa, ser una plataforma de investigación social en cuanto a las necesidades de los pacientes con melanoma, saber dar respuesta a esas necesidades, trabajar con el sistema sanitario en la detección de esas áreas en las que tenemos que trabajar con mayor esfuerzo, con más ahínco y de manera más rápida, más inmediata. Ayudar a los profesionales sanitarios en esa lucha, ¿no? por permitir el acceso, apoyar y exigir la inversión en investigación, en innovación, participar de todo el proceso, defender los intereses del paciente y de sus familiares. Desde GEPAC es algo que hacemos en cada una de nuestras divisiones, en cada una de nuestras áreas, dar voz a ese paciente y a sus necesidades y sobre todo defender la calidad de vida como un todo, que cuando hablamos de abordaje multidisciplinar en la oncología y en este caso en el melanoma, realmente se integren todas las áreas, no solamente las áreas clínicas, sino esas otras áreas psicológica, rehabilitación, laboral, social, que permiten al paciente mejorar su calidad de vida y que esa supervivencia tenga un sentido, permita normalizar y permita reintegrarte socialmente.